Muy buenas noches, gracias que nos acompaña. Estamos en Heraldo Televisión, son las 21 horas, casi 21 horas con 1 en la hora del centro. Y gracias que nos acompaña en la Ciudad de México y en todo el país. Bueno, seguimos en lo mismo, hoy en una apreciación en la medida en que uno se puede mover y también creo hay que cumplir y ceñirse a lo que dice la autoridad, en lo que uno se mueve relativamente poco, por razones que a veces más profesionales que de otra índole. Le diría que sí, efectivamente la ciudad empieza a vaciarse. Se vacía, la gente estamos en nuestras casas y vamos a tener un largo proceso de estar guardados y hay que cumplirlo de manera en verdad muy definitiva. Recuerde que este día, a partir de este día, la burocracia, excepción de los puestos esenciales, está también recluida, está en sus casas y desde ahí están trabajando en esto que es un trabajo desde casa, que me gusta más que el anglicismo office, no sé qué dicen, pero pues es trabajo en casa a través sobre todo de las nuevas tecnologías. Así que hoy de nuevo estamos con el coronavirus, va a ser difícil que nos salgamos de él y además no creo que tenga mucho sentido. Coronavirus, hoy nos vamos a plantear un tema. ¿Morir en el aislamiento? Es una pregunta. ¿Qué es lo que sucede con nosotros en este aislamiento y con personajes además verdaderamente atractivos en todos los sentidos por lo que han hecho, por su obra y por quienes son? Así que, si le parece, como hacemos todos los días, le recuerdo, hoy los invitados es vía Skype, no lo hacemos de otra manera para evitar cualquier problema. Nuestro estudio está vacío, solo está su servidor, nomás está montada la cámara y desde allá atrás van colocando en qué momento entra uno y en qué momento entran los otros. Así le vamos a hacer y lo estamos haciendo. Bueno, le cuento. Estados Unidos es el país con el mayor número de casos confirmados de coronavirus. ¿Sabe cuántos afectados tiene ya la Unión Americana? 85,000. Está rebasando a China e Italia. Apenas ayer el Senado de ese país aprobó un proyecto de ley de estímulos de $2 billones con el objetivo de impulsar la economía en medio del brote de coronavirus. A nivel global ya son más de 500,000 de casos confirmados y más de 24,000 personas fallecidas. ¿Y sabe qué es lo que tenemos? Que en España crece el número de muertos de manera verdaderamente exponencial. Ya hay más muertos en España que en Italia. Con eso le digo cómo andan las cosas. ¿Qué pasó esta noche? Que ya sabe, todas las noches a las 7 se informa de cómo están las cosas en el país, un parte diario, por decirlo de alguna manera. Ya hay 585 casos confirmados de coronavirus en México, 36, ojo con esto, que no tienen antecedente de viaje ni están relacionados con una asociación a importación de alguna índole. Hay 8 personas fallecidas que presentaban padecimientos que agravaron la enfermedad con los padecimientos que ellos tenían. ¿Cuáles eran? Tabaquismo, insuficiencia hepática, diabetes, obesidad y asma. Se tienen en este momento 2,156 casos sospechosos. En Jalisco se tienen 57 casos y al menos 2 defunciones. En Jalisco está pasando algo extraño en este sentido. Le voy a decir por qué. Porque se había anunciado que se aplicarían 600 pruebas diarias para detectar el COVID-19. Sin embargo, hasta el último reporte se supo que las pruebas se quedaron, por alguna razón, atoradas en la aduana. O sea, no las dejaron pasar, según las autoridades del estado. Bueno, eso fue lo que teníamos. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador más adelante? El mismo gobernador Enrique Alfaro confirmó que las pruebas, que más bien no hay reactivos disponibles en el mercado mundial, por lo que los proveedores les quedaron mal. Las pruebas venían desde China. Entonces, según esta versión, que quede claro, el problema fueron los proveedores y no fue la situación misma, que pudiera especularse que por algún motivo se quedó en la frontera. O sea, al final queda muy claro que el problema, según el gobernador del estado, tiene que ver con que el proveedor les quedó mal, algo que me parece un poquito como fuera de lugar, ¿no? Para una cosa tan delicada. El gobierno federal ha informado que el próximo 19 de abril va a concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia y con ello se prevé el inicio de la fase 3 de la contingencia por el coronavirus COVID-19. Así lo explicaron esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. Es muy importante esto, 19 de abril, ya sabes, se cruza Semana Santa, se cruzan varias cosas, pero no nos hagamos, estamos a 26 de marzo, falta mucho. Lo que sí se va a dar, no hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud.
a pesar de la preparación que tenemos, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Bueno, en una sesión extraordinaria, esto también fue en la mañana, por eso la mañanera fue a las 8 de la mañana. Bueno, en una sesión extraordinaria, los líderes de las 20 potencias económicas mundiales se reunieron ante la crisis por el COVID-19 y todo esto fue de forma virtual. Las escenas que está viendo usted son las que le tocaban al presidente y en el fondo, alcanza usted a ver la pantalla, en esa pantalla estaban todos los participantes. El presidente López Obrador ahí planteó que el gran problema, dice, también está en los hogares. Se acordó inyectar más de $5 billones a la economía internacional para contrarrestar el impacto económico de la pandemia. Y aquí está parte de lo que dijo el presidente esta mañana en el proceso en el que estaba. Este está, por si usted lo quiere ver, en la cuenta del presidente de Twitter está el mensaje que debe de durar cerca de 6 minutos. Esta crisis de salud pública no se resuelve solo en los hospitales, se resuelve en nuestros hogares, que no haya especulación en compras de medicamentos, de equipos, ventiladores, todo lo que se requiere, que las grandes potencias, las hegemonías, hagan un compromiso de tregua. Bueno, hoy un poquito antes de la conferencia de las 7 de la noche se presentó un panorama a través de diferentes mujeres sobre cuál debe de ser la reacción, la acción y a dónde dirigirse en caso de que las mujeres padezcan en este confinamiento auténticamente, en el estar guardadas, a dónde pueden dirigirse en función de las circunstancias que puedan vivir localmente. Y también le cuento que la secretaria de Gobernación más adelante dio otro mensaje, también está en redes, en donde habla de la importancia de poder acercarse unos con otros, las familias y el papel de las mujeres en una circunstancia como la actual en medio de la crisis derivada del virus, del coronavirus, el COVID-19. La calificadora, y aquí viene lo que no es tan bueno, bueno, todo está medio para para poner cara, pero le quiero decir que esto nos pesa. La calificadora Standard & Poor's bajó calificación soberana de México a BBB, desde BBB+. Todo esto por el impacto pronunciado en la economía que generará el coronavirus COVID-19 en nuestro país y en Estados Unidos. Nuestro principal socio, recordemos, que es la Unión Americana. También por la caída en los precios internacionales del petróleo, volvió a bajar el petróleo de manera verdaderamente importante. Por eso está tan barata la gasolina en México. Bueno, que todo esto, con esta baja del petróleo, pues son las implicaciones que derivan de esto, más México que es un país productor, a pesar de las limitaciones que hemos tenido en las últimas décadas. Bueno, una posible nueva rebaja en los próximos meses, así como el potencial debilitamiento de las finanzas públicas. Hoy el peso avanzó frente al dólar y logró 3 días de ganancias. 3 días de ganancias, pero recordemos en qué andaba en 18, casi 19, está ahorita a 23, 18, diríamos algo es algo, pero estamos lejos de lo que andábamos simplemente hace 4 o 5 meses. El nivel entonces cerró en 23, 18 por dólar. ¿Cómo anda el petróleo mexicano? La mezcla mexicana de petróleo se ofertó hoy, ya hacia el final, en $14.67 por barril. En cualquier momento, en función de los usos horarios, empezará otra vez a cotizar y mañana en la noche aquí tendremos los resultados. Bueno. Información que es importante para quienes están en el Infonavit y para todo lo que tiene que ver con esta cotidianidad de nosotros en la que se ha visto verdaderamente sacudida. Infonavit apoyará a las personas que pierdan su empleo tras la crisis por el COVID-19. Este día informó que va a cubrir hasta por 6 meses, ojo, 6 meses el pago de sus acreditados por medio de un fondo de más de 7,000 millones de pesos. El apoyo se va a brindar a partir de un registro que comienza el día 15 de abril en la página del propio Instituto Nacional del Fondo para los Trabajadores, Vivienda para los Trabajadores. Bueno, eso
Ahí lo tenemos, esta es una muy buena salida. Si usted está en el Infonavit y estamos en días difíciles, ahí está cómo salir del problema por lo menos durante 6 meses. Bueno, ya hace unos días, aquí estábamos conversando con usted del alza en el precio de la tortilla y del huevo, en donde también se han registrado incrementos. Ahora sí que subieron los huevos. Por ejemplo, en Oaxaca, una caja con 30 piezas, es decir, unos 2 kilos de huevo, llegó a costar desde 75 pesos hasta 90 pesos. Apenas hace unas semanas no pasaba de los 60 pesos. Así se está reportando también en estados del norte y en la zona metropolitana del Valle de México, donde se está ofertando hasta en 46 pesos el kilo. La Profeco ha reiterado, en este momento, entendiendo lo que pasa, no hay una justificación concreta para el incremento de estos productos. Así que yo le diría, póngase muy atento, no hay por qué subir el precio de estos productos. Y bueno, y en medio de la crisis por el COVID-19 sorprendió que hoy Estados Unidos lanzara, fíjese, hoy, así tal cual, fuertes acusaciones. Ahí le va, narcotráfico y terrorismo. ¿En contra de quién cree? Pues más que del gobierno de Nicolás Maduro, en contra de Nicolás Maduro. Y además, ahí le va, ahora sí que se busca una millonaria recompensa por su arresto. Vea usted lo que pasó hoy en plena crisis de coronavirus, verdaderamente en una acción bastante cuestionable. I'm here to talk about the former Maduro regime and its direct participation in narcoterrorism, corruption, money laundering, and drug trafficking. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, acusó formalmente este jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro y parte de su gabinete de convertir a Venezuela en un emporio criminal al servicio de narcotraficantes y terroristas. The indictment of Nicolas Maduro and his co-defendants alleges a conspiracy involving an extremely violent terrorist organization known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and an effort to flood the United States with cocaine. En respuesta, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, calificó como vulgares e infundadas las acusaciones del gobierno de Donald Trump y aseguró estar listo para luchar. Nosotros estamos preparados para lo que sea. No es Maduro, no es Diosdado, no es Padrino, no es Tarek, no es Néstor Reverol, no es Delcy, no es Jorge. Chávez lo dijo, no soy yo, no es un hombre, es un pueblo. Es un pueblo. Y nosotros tenemos planes para todos los escenarios. A veces a Diosdado en el programa de los miércoles se le chispotea algunos de esos planes. Él se ríe. Pero tenemos planes. Y si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana. La furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones a cambio de información sobre Maduro y 10 millones por información que conduzca a la detención de los otros 15 dirigentes venezolanos. Maduro and his other defendants have betrayed the Venezuelan people and corrupted Venezuela's institutions. While the Venezuelan people suffer, this cabal lines their pockets with drug money and the proceeds of their corruption. Edgar Ledesma, Heraldo Media Group. Bueno, no perdamos de vista que Estados Unidos está con un coronavirus que ya le pegó más fuerte que a la propia China, Italia y España. Está en medio de una crisis económica derivado de todo esto. Está en un aislamiento interno derivado del coronavirus y está en un proceso, está en el preámbulo de un proceso electoral. Quizás sea una de las formas en que podamos entender por qué de repente, ¡pum!, se echa a andar una acusación de esta envergadura. Bueno, vamos con el tema de esta noche. Es, digamos, ¿cómo le hace usted, no? ¿Cómo le hacemos todos? Preguntándole usted, me pregunto a mí, por supuesto. El aislamiento social y constante sentimiento de vulnerabilidad ante la cuarentena del coronavirus ha provocado que muchas personas, diferentes cuestiones, sentimientos depresivos, ansiedad, incluso pensamientos suicidas y también pues cuestionamientos a lo que la autoridad, creer o no creer en lo que le dice a uno la autoridad. Veamos esto que es el preámbulo con muy buenos invitados que tenemos esta noche.
El aislamiento social y constante sentimiento de vulnerabilidad ante la cuarentena de coronavirus ha provocado en muchas personas sentimientos depresivos, ansiedad e incluso pensamientos suicidas. En Italia, el suicidio de 2 enfermeras causó conmoción, ya que decidieron terminar con su vida después de enterarse que fueron contagiadas por el virus. Daniela Tresi, de 34 años, se ahorcó en el hospital de Monza y Silvia Luqueta, de 49, se arrojó al mar. El contagio por estar en contacto con enfermos ha causado la muerte de al menos 29 profesionales de la salud en Italia y otros 5.700 contagios. Aunado al riesgo profesional del sistema de salud, la muerte de las enfermeras representa una alerta sobre la crisis emocional por la que pasan miles de personas en el mundo. Especialistas señalan que el impacto psicológico de la cuarentena es importante, ya que cada persona tiene una reacción diferente ante situaciones estresantes. Sin embargo, la respuesta puede ser más fuerte en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, afectaciones mentales o en niños y adolescentes. Los factores de estrés durante un brote de enfermedad infecciosa pueden incluir temor y preocupación por la salud propia y de los seres queridos, cambios en los patrones del sueño, dificultad para concentrarse, fatiga, agresividad, aumento en el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Gloria Piña, Heraldo Media Group. Bueno, aquí estamos de vuelta. Le agradezco que siga con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Estamos en el canal 10 de Televisión Abierta en todo el país. Bueno, le diría yo, con este preámbulo y con muchas otras cosas que hay que hablar del mismo asunto, le queremos dar la bienvenida con enorme gusto a Arnoldo Kraus, quien es médico y miembro del Colegio de Bioética. Querido Arnoldo, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Gracias, mi querido Javier. Hace mucho que no me entrevistabas, caray. Oye, bueno, ya sabes que luego uno cambia de changarro, pero aquí estoy. Estás siempre en te buen changarro busco. Y muy mal la historia previa. Muchas gracias. Aide Rodríguez, que es académica de la Facultad de Psicología. Aide, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Me escuchas, Aide? A ver, ahí, ¿me escuchas, Aide, ahí? ¿O no? Estamos ahí. Bueno, a ver si ahorita rápidamente nos arreglamos. Y Claudio Lomnitz, antropólogo e historiador. Querido Claudio, en verdad te agradezco mucho que estés con nosotros esta noche. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Javier, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, gracias. Ustedes me dicen cuando ya estemos también con Aide. Pero bueno, si les parece, vamos a empezar de la siguiente manera. Y si nos está escuchando Aide, pero por lo pronto tanto a Arnoldo como a Claudio, antes de que entremos como en esta segunda parte de ver cómo nos estamos sintiendo, qué está pasando, qué puede suceder, las reacciones que ha habido, he seguido muy de cerca lo que han escrito ustedes en lo particular. Tengo que preguntarte, Arnoldo, ¿cómo ves el asunto en general? ¿Cómo ves a un país como el nuestro, una sociedad como la nuestra? ¿Cómo lo ves como fenómeno de diversas circunstancias de las cuales tú estudias? ¿Cómo ves las cosas, Arnoldo? Bueno, me haces una pregunta sobre el país, Javier, y yo constantemente repito y escribo, y lo hago con realmente mucha frecuencia, que el peor binomio que puede haber es el de pobreza y enfermedades. México está sumido en esas dos circunstancias ahora, pobreza y una nueva enfermedad. La nueva enfermedad, de la cual sabemos poco y desconocemos también una buena cantidad de elementos, realmente mete a nuestro país en un momento muy, muy complicado, porque la pobreza, que aunque ahora no ha sido victimizada o ha sido blanco de los virus, hará que sea muchísimo mayor el problema en caso de que sigamos como país el patrón que ha sucedido en los países europeos y en China. Por ahora, los encargados de la salud en México no han temido tanto que eso suceda. Ahora, hoy, ayer, parece que han cambiado de opinión, pero no se ha seguido la señal de alarma que deberíamos haber seguido, pienso yo, después de las advertencias de Italia, España e Italia, es decir, el aislamiento social masivo. Temo que tengamos muchísimos problemas para redondear y terminar, porque es un país desarmado, muy desarmado, 55 millones de pobres y con sistemas de salud bastante regulares y empobrecidos, sobre todo los federales, hacen que tema yo que el problema sea muy serio en nuestro país. Aide, parece que ya ahora sí nos escuchamos, Aide Rodríguez, ¿verdad? A ver, Aide, ahí estás.
No. Hola, buenas noches. Sí, Ahora aquí estoy, sí. casi no te escucho. Nosotros sí te escuchamos. A ver si me escuchas ahora mejor. ¿Ahí estamos mejor o todavía no? Te escucho un poco lejos. Bueno, ahorita lo ajustamos si no te importa, Aide. Claudio, déjame Ok, perfecto. plantearte lo mismo y en este tono de lo que alcanzas a ver en estos binomios, gobierno, sociedad y el fenómeno mismo, cómo reacciona un país, cómo reacciona la sociedad. Ahora sí que te diría desde este ámbito antropológico en que puedes mirar las cosas, Claudio. Bueno, creo que estamos ante una situación completamente nueva para México y para el mundo. Entonces, pues va a ser una prueba y vamos a ver cómo la libramos. Realmente no creo que sea muy fácil predecir justamente por lo novedoso de la situación, la forma en que afecta la enfermedad esta de la economía es muy radical y no sabemos realmente cómo vamos a librar eso. Pienso que en México hay muchos elementos sociales y políticos positivos con los cuales va a haber que se van a movilizar, que se están movilizando ya a nivel de familias, solidaridades y también a nivel del gobierno en la medida en que se pueda. Creo que va a haber que echar mano a todo eso. Pero realmente sí no cabe, bueno, es claro que la situación presenta cosas que no sabemos cómo se va a lidiar con ellas. O sea, a mí no me queda claro que realmente en México la gente se pueda quedar en casa 2 o 3 meses sin salir a trabajar. No sé muy bien cómo va a ser eso. Eso nunca ha sucedido hasta donde yo sé. Sí. Claudio, la parte que tiene que ver con la comunicación, la relación que el gobierno ha establecido con la sociedad a través de este problema del virus, ¿qué lectura inicial le has venido dando? Pues yo lo siento un poco ambivalente. O sea, de una parte, me parece que el hecho de que el presidente esté en la calle tratando de inspirarle confianza a la gente, que sea una figura que tiene una popularidad, creo que es importante en este momento que haya esa base social, pero creo que también es muy desafortunada la falta de coordinación a veces en los mensajes y la dificultad como de hilar fino a veces de parte de las autoridades, en donde creo que sí es muy importante decir, bueno, una cosa es hacer una muestra de confianza y solidaridad en la calle, que creo que es importante, y otra es desdeñar las medidas más básicas de higiene, sana distancia, incluso una discusión pública de la seriedad de la circunstancia. Yo creo que eso ha venido un poco tarde, que sea... Adelante, adelante. Adelante, Claudio, te escucho. Sí, adelante. Da miedo que se haya perdido algo de tiempo que puede resultar muy importante, porque por lo que entiendo en esta enfermedad, pues importa mucho qué tan rápido te mueves para achatar un poco la curva de contagio, ¿no? Sí. Que fue lo que sucedió en Italia y que lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, en Nueva York también, que le entraron demasiado tarde y que el gobierno reaccionó tarde, y la sensación que me da es que el gobierno de México ha reaccionado realmente muy tarde, y eso me parece pues un poco una lástima. Sí. Aide, ¿ya estamos con Aide o no? No, todavía no. Déjame plantearte, Arnoldo, en esto hablabas de pobreza, el binomio pobreza, el problema de salud. Déjame agregar algo tú también has tocado respecto al tema de gobierno. Algo que digamos, previo a irnos a la pausa, sobre ello, ¿cómo ves este binomio y cómo ves la acción de gobierno en lo que han sido ya pues, varias semanas, de los cuales hemos tenido a un subsecretario que parece secretario, que en mi opinión es sin lugar un buen comunicador? El gran asunto
Arnoldo, será qué tan bueno es a la hora de las medidas que se toman, ¿no? Que ese es otro asunto. Adelante, Arnoldo. Bueno, pues hay que dividir esta epidemia en dos. Uno, la epidemia como tal viral, y segundo, la epidemia de pobreza que tenemos en México. Sí. Y también agregaría una tercera que es información-desinformación. La actitud de nuestro presidente de menospreciar la epidemia repetidamente hasta hace pocos días, en los discursos de la mañana lo escuchamos, en sus actitudes con el público lo vemos, y en la falta de apego y coordinación con lo que dice López-Gatell también lo vivimos. La figura del presidente es trascendental porque tiene, me imagino, todavía 30 millones de seguidores. Esto significa que confían en él. Si él minimiza el problema de la epidemia y reparte abrazos y besos y ha dicho que el COVID-19 no nos hace nada, estoy diciendo lo que he visto y escuchado, pues los 30 millones de seguidores del gobierno de López Obrador creen realmente en él, creen absolutamente en lo que él dice. Esto, pues, en cierto sentido se me hace algo muy serio, muy grave, porque si tomamos en cuenta que siguen en muchas ocasiones fielmente lo que él dice, pues se va a minimizar el problema que espero no explote. La segunda epidemia, la llamo epidemia, es la de pobreza. En los certificados de defunción no existe la palabra murió por pobreza, eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero en México, si existiese como diagnóstico de defunción pobreza, una inmensa una inmensa cantidad de mexicanos tendrían que tener al lado del diagnóstico cáncer de pulmón, infarto agudo de miocardio, el diagnóstico de pobreza. Pobreza y enfermedad fue lo primero que dije, es un binomio sumamente complejo que todo mundo lo sabe, no tienes que ser ni sociólogo, ni economista, ni médico para vivirlo. Aquí tenemos 62 millones de pobres que no sabemos qué es lo que va a suceder, y esta es la tercera epidemia. ¿Qué va a pasar con la gente pobre cuando no puedan salir a trabajar? Hay quienes dicen y citan números de cuántas personas mueren en México por enfermedades pulmonares al año, aproximadamente 25,000, que no se me hace dable comparar lo que sucede con 25,000 muertos en México por un problema pulmonar con lo que ahora está sucediendo con esta enfermedad, con el COVID-19. Lo que quiero decir con esto es que por supuesto hay que tener una gran conciencia, empatía y solidaridad con los pobres que no pueden salir a trabajar. Y aquí hay dos instancias que hay que tratar. Primero, la obligación del gobierno de darles a las personas que se queden sin trabajo, sin salir, una cantidad de dinero suficiente para que no mueran de hambre y para que no salgan a las calles a robar. Eso sucede en otros países, están aportando dinero a la gente desvalida en Italia, en España y en Estados Unidos. Sé que hablo de economías fuertes, pero aquí el gobierno tiene que responsabilizarse de este inmenso grupo de personas en México, así como todos nosotros los que tenemos la oportunidad y la suerte de tener una economía más sana, tenemos la super obligación de ayudar a los que están a nuestro alrededor y quizás no tan cerca. En este contexto no puedo dejar de denunciar lo que hizo la empresa Alsea. No sé cómo serán las reglas jurídicas y legales en México, pero como todos sabemos, Javier, les han dado un mes a sus empleados, creo que tienen 80,000 empleados en Starbucks, Domino's Pizza, California, un mes sin sueldo. Aquí, a la inversa de lo que yo he escrito, no lo he publicado, un reciente artículo sobre solidaridad, las epidemias, pandemias o catástrofes naturales como terremotos o tsunamis suelen despertar lo mejor y lo peor del ser humano. La solidaridad yo esperaría que se despierte en una forma mayor en todas las personas que tenemos la suerte de poder vivir y podernos encerrar en la casa, Javier. Eso ya es una condición francamente que diferencia a las poblaciones que pueden quedarse en su casa y seguir comiendo, y quienes no pueden dejar de salir a la calle porque si no, no comen. Entonces hay una obligación dual, empresarios o gente que tiene la suerte de estar bien económicamente, y gobierno, por supuesto gobierno, de encargarse de todas las personas que si no salen a trabajar 2 o 3 días, pues no tienen que comer, ya no hablemos de otros bienes.
que no tienen de qué comer. Entonces ahí hay tres epidemias, una de desinformación o información, otra de la viremia como tal y la tercera de la pobreza. Inmenso brete, inmenso problema, estamos ante una situación terrible, no ni siquiera como la que se vivió en 2008-2009, porque en aquella ocasión sabíamos quién era el enemigo, las bolsas, cayó el dinero, se perdió el dinero, pero ahora ni siquiera podemos ver al enemigo, no podemos ver al virus. Sí. Esto parecería pura retórica, pero no es retórica. Sí, bueno, Aide, nada más queremos saber si ya está bien la comunicación contigo. ¿Nos escuchas, Aide? Sí, ya te escucho, Javier. Bueno, hola, buenas noches. Oigan, yo les pido a los tres, si no tienen inconveniente, que hagamos nuestra única pausa y les adelanto. ¿Cómo podemos ver hacia adelante? Ahorita Claudio decía algo que está como todo muy complicado, ¿no? Muy difícil de poder determinarlo hacia dónde ir, pero ¿cómo podríamos verlo hacia adelante en función de estamos guardados, las dinámicas familiares, los horrores familiares, el no poder salir, el acabarse de repente la dinámica y la cotidianidad que siempre nos hace sentir seguros, aunque de repente no sea la mejor posible? Entonces, eso es parte de lo que les planteo. Después de la pausa les pediría su opinión si no tienen inconveniente. Gracias, no, gracias. Pausa. Bueno, seguimos hoy en nuestra mesa de análisis. Coronavirus, morir en aislamiento o estar en aislamiento. Le informo también que el gobierno de Yucatán hace un momento ha declarado también la emergencia. Para ser preciso, dijo que el COVID-19, Yucatán emite declaratoria de emergencia por coronavirus. Aide, ahora sí que bueno que ya estamos todos. Aide, déjame plantearte lo que inicialmente planteaba para escuchar tu opinión y luego empecemos ya a armar los temas para los cuales los hemos convocado. ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué es lo que has podido percibir desde todos los ámbitos, el psicológico, el social, incluso el personal, ¿no? Que uno no puede estar juzgando a los demás cuando uno es también parte de todo este proceso, ¿no? Claro. Bueno, finalmente el tema de aislar a las familias tiene ciertas implicaciones, pero no todas serían negativas. Me parece que también un poco podría estar fomentando la convivencia, que es algo que también ya no se da demasiado en nuestra sociedad. Sin embargo, también hay ciertos factores de riesgo, ¿no? Estar en familia, sobre todo cuando existen ciertas condiciones como la violencia familiar. También hay una cuestión aquí que se incrementa mucho la ansiedad en las personas, el miedo por lo que había hace rato entre las participaciones, era esta guerra de la desinformación. Entonces, todas estas cadenas que se pasan, por ejemplo, en WhatsApp o en algunas otras redes, van favoreciendo el miedo en la gente y que entonces tomen decisiones que llegan a ser inadecuadas, ¿no? Como esto de las compras de pánico, empieza a incrementarse el estrés y también tiene que ver con una cuestión de afectación en la salud mental de las personas. Empiezan personas a sentir que tienen los síntomas cuando en realidad no hay una sintomatología, pero tiene que ver con todo este bombardeo de información, que no toda la información que escuchamos o que vemos es adecuada o es verídica, ¿no? Claudio Lomnitz, ¿cómo se puede ver hacia adelante? Conste que no digo futuro para no meter problemas, ¿no? ¿Se puede ver hacia adelante o qué alcanzas a apreciar en esta nueva cotidianidad que estamos construyendo, Claudio? Yo creo que siempre las crisis estas son siempre en el sentido clásico de la palabra crisis, una cosa muy fuerte, muy difícil y al mismo tiempo una serie de oportunidades. Presenta oportunidades porque de pronto se está deteniendo el mundo de una manera rarísima, ¿no? Sale uno a la calle, casi no ve autos, ve uno muchos lugares cerrados. Hay que reinventar la cotidianidad, aún los que, como yo, por ejemplo, tenemos la fortuna de poder trabajar en línea y a larga distancia. Sí. De todas maneras, tenemos que reinventar nuestros hábitos y reflexionar sobre nuestros hábitos. Entonces, yo creo que este asunto va a tener efectos duraderos, más allá de digamos, el mes, los 2 meses o 3 meses en que tengamos que estar
encerrados, porque desgraciadamente sí parece que van a ser un par de meses, por lo menos. Claudio, ¿nos va a cambiar nuestros hábitos de vida o todavía no podemos saberlo muy bien? Yo pienso que sí pueden cambiar hábitos de vida y actitudes hacia muchas cosas en la vida, porque si realmente estamos hablando, digamos, de 1 o 2 meses, por ejemplo, sí, de estar en una situación de recogimiento, buscándose con los demás únicamente por vías, por teléfono, por vías tecnológicas, teniendo que repensar, bueno, qué es lo que uno hace con su vida y con sus relaciones personales, sus amistades, en su trabajo o en la crisis del trabajo para muchos, desgraciadamente. Todo eso yo creo que va a generar muchas decisiones muy variadas y no es un efecto generacional muy fuerte. Siempre hemos hablado de los efectos que tuvo, por ejemplo, el 68 u otros momentos, puntos de inflexión, el terremoto del 85 para los chilangos, la gente de la Ciudad de México, pero este va a ser un punto de inflexión, yo creo, generacional muchísimo mayor. Arnoldo, a ver, ¿estamos en nuestras casas sacándonos los ojos o como decía ahorita Aide, no necesariamente todo es malo? ¿Qué anda pasando en esta nueva cotidianidad que se está construyendo? Más allá de que haya personas como Claudio y como muchas otras que con las nuevas tecnologías pues no se mueven de sus casas y ahí pueden trabajar tranquilamente, pero ahora ya los están invadiendo en sus casas, ¿no? En algún sentido. Bueno, pues la cotidianidad también, como decía Aide, y tiene razón, y yo citaría un poquito a este gran pensador Zygmunt Bauman, que hablaba que todo se ha hecho líquido. De eso él decía la amistad, el amor, las relaciones sociales, en fin, él hablaba de que todo se ha hecho líquido. Sí se han hecho bastante líquidas muchos tipos de relaciones y eso es precisamente un mal de la buena tecnología. Siempre la tecnología tiene dos caras, ¿verdad? Pero hay una modificación en las relaciones humanas a partir de las presiones económicas, a partir del tiempo perdido en los tráficos y a partir de la tecnología, eso es cierto y verás. Esperemos que la convivencia tenga un punto positivo a partir de este encierro, como tú dices, como señalaba Claudio y Aide anteriormente, y no estoy seguro que pueda suceder. Eso, otra vez, volvemos, tenemos que separar a los ricos y a los pobres. Quienes estamos en casa encerrados y tenemos la fortuna de tener resuelto no el día de hoy, sino los días venideros y las semanas, pues tenemos una sensación diferente a quienes no tienen resuelto eso. Es un verdadero privilegio el poder estar encerrados. Y lo voy a extender un poquito más allá y no me alargo, sí, Javier, por los compañeros que están hablando, pues este encierro también tiene otro tipo de miradas buenas. Digamos que las crisis son oportunidades, como ya también dijeron, y que deben abrir panoramas diferentes. En Venecia, por ejemplo, en los canales de Venecia han regresado los cisnes y han regresado los peces. Hay quien dice que también han regresado los delfines, perdón. Sí. Y ves ahora perros caminando por la calle en varias ciudades en donde la contaminación ha disminuido en forma importante. Este es un planteamiento que debemos tomar en cuenta para ver qué sucede, porque aquella oración que todos repetimos, que el ser humano es el único animal que tropieza con la misma piedra, es veraz, es cierta, no sé de dónde provenga, no sé si sea bíblica o de algún filósofo, estoy bromeando un poco, ¿verdad? Pero sí, tenemos que tomar esto como una oportunidad para dejar de agredir a la naturaleza y a la tierra, y con esto cierro mi comentario. No sabemos el origen del coronavirus, pero yo apuesto, como mucha gente apuesta, a que esto se debe a las modificaciones que hemos hecho contra la tierra, contra la naturaleza, todas las agresiones que le ha hecho nuestra especie a nuestro hábitat. Yo no creo en esas teorías conspiratorias que dicen que el virus se creó o en Estados Unidos o en China para hacer una guerra de diversos tipos. Sí. Yo no creo en las teorías conspiratorias. Sí, yo tampoco, la verdad. Aide, a ver, ¿qué estará pasando con
con la sociedad mexicana, entiendo que no es fácil la respuesta, pero digamos, hablar un poco de lo que tú alcanzas a conocer, de lo que has estudiado, de lo que ves. De repente, ¿cómo ve a su gobierno? ¿Estará confiando en él? ¿No estará confiando en él? Hoy apareció una encuesta de Mitofsky que no le está yendo ya tan bien al gobierno, pero ¿qué alcanzas a apreciar en esta cotidianidad de la gente? Es decir, el gobierno es, como yo digo, el secretario de Salud es el doctor del país, el fiscal es el abogado, se decía, de la nación. ¿Qué estaremos viendo los mexicanos? ¿Qué alcanzas a apreciar, Aide? Pues bueno, ahí hay una cuestión de desinformación por parte de la gente. Sí hay quienes dudan, ¿no?, de las decisiones que se están tomando, pero también es ver o considerar de quienes escuchan las opiniones, porque también es cierto que a veces la gente escucha más las opiniones de gente que no es experta, como el doctor Gatell, ¿no?, y quien está dando la información todos los días, quien nos va diciendo cómo va evolucionando y que nos van también notificando como las medidas de prevención que debemos llevar a cabo. Esto también lo están haciendo para no colapsar el Sistema Nacional de Salud, y me parece que es una medida muy adecuada, porque también tenemos que cuidar al personal de salud, que al final de esta jornada de haber paralizado o de haber aislado a la gente, también se puede llegar a saturar el Sistema Nacional de Salud y se puede llegar a presentar también alteraciones de salud en el personal, que también se tiene que pensar en eso. Es una situación macro social que sí afecta en cuestión de la desigualdad social, como decíamos, pero también afecta al personal de salud que está atendiendo los casos, que también está con el estrés, que a veces no tiene los insumos necesarios para poder brindar la atención, que corren el riesgo de contagio, y que entonces todo esto se va haciendo una cadena o una bola de nieve que va llenando de mucha angustia de toda la información que se va dando, pero yo considero que las cosas que va diciendo el gobierno, pues es la información en la que tendríamos que estar confiando, aunque claro, yo he escuchado mucha gente que duda de lo que se dice, a quienes no creen que exista la enfermedad o que existe el virus, pero bueno, finalmente aquí tenemos que hacer también un ejercicio de reflexión y de conciencia con respecto a lo que está pasando no solo en nuestro país, sino también lo que ha estado sucediendo en otros países, y las medidas que nos están diciendo solamente son de prevención, no es que estemos en una situación donde ya estemos con muchos casos de contagio, sino más bien lo que se está buscando es precisamente llegar a ese nivel que han estado en otros países como en Italia y España. Sí. Claudio, ¿cuál te estará haciendo en este momento nuestra relación con los medios y las redes? ¿Qué supones que estará pasando con nosotros en el mundo entero, ¿no? Pero digamos, para hablar de lo que tú pudieras alcanzar a apreciar de nosotros. ¿Te refieres a nosotros, México, en las redes afuera? Sí, los ciudadanos, sí. ¿Cuál podrá ser? Bueno, yo creo que creo por una parte que las declaraciones de las mañaneras del presidente sonaron bastante afuera de México de una manera creo que no muy positiva, porque simplemente contravenían a la situación por la que estaban pasando países que tienen mucho peso en los medios, Estados Unidos desde luego, pero también todos los países europeos, y no únicamente la prensa de derecha, por ejemplo, ¿no? O sea, si lees la cobertura de lo que pasó en el Guardian en Inglaterra, que es una prensa, digamos, de izquierda o de centro izquierda, no fue positiva tampoco. Entonces, en ese sentido, creo que va a tardar un poco en alinearse un poco la imagen, porque hay una cierta disonancia entre lo que estaba diciendo el presidente y lo que estaba haciendo realmente la Secretaría de Salud, creo. Y creo que parece eso, que eso ya más o menos se ha ido alineando un poco, da la impresión. Sí. Pero creo también que digamos, no hay un modelo muy claro establecido para cómo
balancear el efecto de la epidemia, de la pandemia, y el manejo de la economía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Suecia dentro de Europa, que ha optado por medidas un poco menos fuertes, digamos, de mantener a la gente en sus casas que el resto de Europa. Entonces, ahí hay cierta discusión entre los diferentes países, y México podría entrar dentro de esa discusión si es que se ponen de acuerdo en una política que tenga sentido, y si es que también se toman en serio la necesidad de comunicar muy claramente exactamente qué es lo que se está pidiendo a la población, qué es lo que se está haciendo para proteger a la población, lo que dijo Arnoldo respecto de las políticas que tienen que estar ya funcionando para garantizarle a la gente sus empleos o sus ingresos, va a ser muy importante, y en eso esta crisis le pega a México en un momento muy delicado, porque, bueno, pues por la falta de crecimiento del año pasado, pero sobre todo por lo que parece que está pasando ahora. Hoy mismo Morgan Stanley, hace unas horas, sacó una predicción alarmante, que es que esperan que México que solo decrezca la economía en un 7%, que sería realmente una cosa gigantesca. Entonces, si va a haber una contracción económica fuerte, el gobierno va a tener que repensar algunas de sus políticas, algunas de sus prioridades, y se va a tener que mover rápidamente. Y eso no es sencillo, y tendrían realmente que estar haciendo esto ya. Claudio, algunas encuestas han colocado una baja en popularidad del presidente. ¿Crees que esté pasando eso, o puede ser momento, pueden ser estados de ánimo? ¿Qué pudiera estar pasando entre los mexicanos y las mexicanas respecto a su presidente? Yo creo que al gobierno todo, y al presidente en particular, este es un enorme reto, no solo al presidente de México, es un reto político para cualquier presidente. Sí, claro. Y creo que si es que este presidente cree que es inmune a este problema, pues se va a equivocar, porque ningún presidente lo es, y él de tampoco. Entonces va a importar que reaccionen con sensibilidad, con inteligencia y con valentía respecto a sus propios proyectos, porque no pueden ellos pensar, el gobierno no puede pensar que solo sus proyectos van a seguir adelante y que todo el resto del mundo se va a tener que quedar aislados y cambiando sus vidas. Sí. El gobierno también va a tener que repensar sus planes y adecuarse y hacer un esfuerzo grande de comunicación también, en el sentido de que la gente comprenda lo que está pasando en el gobierno, y va a ser delicado porque incluso ahorita mucho el gobierno está cerrado. ¿Cómo van a hacer esa comunicación? No lo sé. Sí. Arnoldo, vamos cerrando. Déjame preguntarte, ¿cómo estaremos los ciudadanos con las redes? ¿Les estamos creyendo, no les estamos creyendo? ¿Ahí qué andará pasando en esa dualidad? Bueno, pues esto es un problema serio, Javier, lo vivimos todos, y es algo que tiene unos años en estar entre nosotros y metiendo una cantidad de ruido tremendo. La gente se ha obsesionado con escuchar lo que sucede en las redes. Yo, como médico, que sigo ejerciendo como médico, puedo recibir 40 o 50 llamadas al día. El consultorio está cerrado, así que contesto con gusto en mi casa. Pues la gente está muy alarmada, pero mucho de esto procede de la desinformación. Puede ser muy tóxica la mala información, y puede crear otra epidemia de la cual ya no hablamos porque no hay tiempo, una epidemia de miedo, que también estamos metidos en esa epidemia, y que se contagia muy fácil y se cura muy difícil. Las redes sociales no deberían tener tanta importancia y tanta trascendencia si hubiese una gran comunicación oficial y que la gente creyese lo que dicen nuestros comunicadores de salud, de la presidencia, del gobierno. Pero ante las dudas, pues las redes sociales, muchas en una forma muy nociva, siembran información negativa que crea esta otra epidemia, que yo le llamo una epidemia de miedo e incluso de histeria en muchas personas. Aquí señalaban ustedes, antes de empezar la entrevista,
de enfermeras que se han suicidado ante el temor de que se contagiaron con coronavirus, cuando probablemente no les hubiera ido mal, porque me imagino la mayoría de las enfermeras son jóvenes, pero ante la desinformación, pues el miedo prevalece y causa estragos. Javier, habría que luchar contra eso. Y para eso, en México, me encantaría que tengamos una fuente de información como esta que citaba Claudio, el periódico inglés, The Guardian. Tú lo abres y la página es maravillosa. Y crees cada artículo lo que dice, les crees, porque vienen muy bien fundamentados. Y no siembran miedo, no siembran terror. Y por último, porque sé que estamos con el tiempo ya agotándose, no podemos soslayar lo que pasó en Inglaterra. Johnson le apuntó a lo que se llama en inglés herd immunity, que se llama inmunidad de grupo. Él pensó que esa inmunidad de grupo iba a proteger a la población para que no se diseminase el coronavirus. Se equivocó. Inglaterra ya tiene muchos muertos y muchos contagios. En México, aunque no se ha utilizado hasta donde sé, porque claro que no escucho todo el tiempo a López-Gatell y asociados, también pienso que en el fondo le apostaban a esta inmunidad grupal. Y esta inmunidad grupal pues no protege, y menos también imposible no decirlo, no repetir lo que dijo el gobernador de Puebla, el señor Barbosa, de que solo le va a ir mal a los ricos, los pobres son inmunes. ¿Cómo puede decir algún gobernador, un representante del país en Puebla, sembrar ese tipo de comentarios? No puede ser que una persona que tiene una alta responsabilidad, ya no digamos se atreva, que nadie lo corrija y le diga, no digas eso, no digas eso. Bueno, Aide, cerramos. Déjame plantear, no creas que quiero ver el vaso medio lleno, pero ¿qué le podríamos decir a quien nos escucha en poco tiempo, si no te importa, minuto y medio? No te diría qué hacer, pero en función de lo que tú has visto, de lo que sabes, ¿cuáles serían como esos resortes que no perdamos de vista estos días? Pues bueno, una es tratar de mantener la calma, que yo sé que eso es muy complicado en este momento decirlo, pero hacer algunas cosas que puedan ayudar a que la gente pueda estar relajada, para poder hacer una reflexión o un análisis de precisamente lo que se ve y lo que se escucha en las redes sociales o dentro de los lugares de trabajo, porque va para largo, y entonces entre más tiempo pase la gente encerrada, la salud mental también se va a ir afectando, el estrés, la ansiedad va a ir incrementando, precisamente porque hay mucho miedo en la población de lo que pueda llegar a pasar. Entonces, sí, tratar de realizar algunas actividades que ayuden a relajar y dejar de escuchar por momentos las noticias y solo escuchar como las noticias del gobierno o de algunos otros medios que no desinformen, ¿no? Sino más bien que den información veraz. Muy bien. Aide, muchas gracias. Gracias, Javier. Claudio, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Javier. Mucho gusto. Es un gusto, en verdad, la verdad, los dos. Muchas gracias, Arnoldo, como siempre. Gracias, Javier. Gracias a ti. Gracias a los tres, en verdad, ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias a usted que nos acompañó. Aquí seguiremos tratando de descifrar coronavirus en todas las áreas de nuestra sociedad. Bueno, pásela bien. Buenas noches. Adiós.